acompaña el licenciado Federico Mosca. Él es psicólogo egresado de la UCA con vasta experiencia clínica en adolescentes y adultos. También tiene formación como acompañante terapéutico y grafoanalista. Actualmente ha retomado la docencia en la UCA en la carrera de psicopedagogía, trabaja en su consultorio particular y es codirector del equipo interdisciplinario EPSIC. Muchas gracias por haber venido. Gracias a vos por la invitación. Bueno, para empezar te quería preguntar ¿qué es la inteligencia emocional? La inteligencia emocional, según Daniel Goleman, es la capacidad que todo individuo tiene para reconocer sus emociones, poder gestionarlas, reconocer las emociones del otro y poder ayudar al otro a gestionar esas emociones. Se va a basar en 5 pilares, ¿sí? Uno es la autoconciencia. Es la capacidad que cada individuo va a desarrollar de reconocer qué emociones va a tener, para qué tiene esa emoción y poder actuarla, ¿sí? Después viene el autocontrol. El autocontrol es la toma de decisión sobre esa emoción. Luego va a venir lo que es la empatía. La empatía es, una vez que yo ya reconozco qué emoción yo tengo y que la puedo gestionar, empiezo a empatizar con las emociones del otro. Y después viene lo que es la habilidad social. Y la habilidad social es la capacidad de gestionar un vínculo social con ese otro. Me reconozco mis emociones, conozco las emociones del otro, controlo mis emociones y le presto habilidades al otro para poder gestionar esas habilidades, ¿sí? Y hay un quinto pilar que para mí también es importante, que es la motivación, ¿sí? La motivación es el sentido que le doy a estas emociones y que me mantiene en pie. Uh-huh. ¿Y qué diferencia hay entonces entre una emoción y un sentimiento? Bien, muchas veces se confunde, se piensa que una emoción es lo mismo que un sentimiento y no lo es. Una emoción es mucho más inmediato, es mucho más fuerte, intenso, en un periodo mucho más corto, ¿sí? Tiene una repercusión mucho más fisiológica. Si yo te digo, estás enojada, ¿cómo te das cuenta que vos podés estar enojada? ¿Yo? Sí. ¿Desde el aspecto físico? Sí. Porque, no sé cómo definirlo, pero como que algo adentro te sube a la cabeza y parece como en los dibujitos, que te prende fuego el cerebro. Tendés a ceñir el ceño, por ejemplo, o pongo la mano dura como para golpear algo, ¿sí? Eso es en el apartado físico. La tristeza, ¿cómo sentís tristeza? Por ejemplo, vos. A nivel En la físico. panza. Panza. O en la garganta. Depende. ¿Qué tipo? La tristeza es una sola, pero digo, depende de la situación también. Exacto. Y la alegría, por ejemplo, podemos estar sonriendo, ¿sí? Tener los ojos bien abiertos. Esas son repercusiones físicas, Uh-huh. ¿sí? En cambio, un sentimiento es algo que ya está mediado más por el pensamiento y por nuestras creencias y tiende a ser algo mucho más duradero en el tiempo, ¿sí? Yo muchas veces trabajo con mis pacientes que puedan reconocer sus emociones, pero que puedan transformarlas en sentimientos, porque ya ahí empieza a mediar el pensamiento y la elección y la conducción de una conducta. Te doy un ejemplo, ¿me permitís? Uh-huh. Yo hace tiempo vi un paciente que en la primera sesión vino, tenía sus 2 manos sanas, con normalidad, y vino a la segunda sesión con un yeso en su mano. Entonces le pregunto, ¿qué te pasó? Me dice, Fede, me enojé y le di una piña a la pared. Entonces me lastimé, me tuvieron que poner un yeso. Eso para vos, ¿qué es? ¿Una emoción o un sentimiento lo que vivenció? Una emoción. Una emoción. ¿Por qué? Porque se enojó, tiene autoconocimiento, pero no pudo controlar esa conducta. ¿Sí? El sentimiento pasa a ser mucho más a conciencia, pasa a ser mucho más elegido y conducido por nosotros. Uh-huh. ¿Sí? Con este paciente lo que trabajamos fue el autocontrol. Pudo reconocer qué emoción, pero no pudo controlar la repercusión, porque eso les trajo problemas a nivel económico, laboral, etc. ¿Okay? Como lo que se dice más impulsivo. Totalmente impulsivo, ¿sí? Pero también pensemos, eso es el enojo, por ahí es mucho más fácil. Ahora, si yo tengo miedo, hay una respuesta emocional que ante el miedo me puedo paralizar. ¿Sí? Yo, por ejemplo, antes de entrar acá estaba con mucho miedo y físicamente yo observaba que mis piernas temblaban, ¿sí? Ahí está la emoción. Ahora, la transformo en un sentimiento y digo, ¿qué otras situaciones me generan miedo? ¿Sí? En base a mis recuerdos, a mis creencias, ¿qué otra emoción yo me sentí de esta forma? ¿Y qué habilidades puedo poner a mi disposición
para ingresar y que no me vea paralizado en la puerta y no ingresar a este lugar, por ejemplo. ¿Sí? Dentro de lo que son las emociones, hay 6 básicas, se consideran, que son el enojo, la alegría, la tristeza, la vergüenza, el miedo y la ira. ¿Ok? Esas son las 6 emociones básicas. Yo lo que muchas veces les digo a mis pacientes es que vamos a empezar con esas 6 emociones básicas a reconocerlas, poder diferenciarlas. Vamos a ir a un cuadro que yo les muestro donde hay un par de emociones más, pero hay autores que llegan a decir que hay 450 emociones. A eso van luego solos a ese descubrimiento. ¿Sí? Pero es importante entender que de las 6 emociones básicas se van a desprender otras porque nos dan vocabulario emocional. Al comienzo yo te dije que estaba el autoconocimiento, ¿sí? Que era la capacidad de reconocer mis emociones. Yo no puedo reconocer mis emociones si no las conozco, si no puedo diferenciarlas. Entonces un gran ejercicio es, agarrar el diccionario y empezar a buscar la definición de cada una de las emociones. Hace un momento conversábamos y yo te daba el ejemplo de una paciente que me suele decir que está enojada. Y yo te decía, no es lo mismo estar molesta que enojada que furiosa. Parecen similares, pero no lo es en la intensidad y en la durabilidad de esa emoción. Y lo importante también poder diferenciar ante qué me estoy enojando o me estoy molestando o estoy sintiendo furia. ¿Y se pueden mezclar las emociones? Se pueden mezclar, por supuesto, ¿sí? Ahí se transforma más en un sentimiento cuando se empiezan a mezclar. ¿Ok? Claro. Lo importante de una emoción es poder reconocer 3 factores para mí. Uno es la intensidad de esa emoción, el momento en que se gesta esa emoción y se muestra, y cuánto dura esa emoción. ¿Sí? Hace un momento también hablábamos de esto del ejemplo de yo me puedo sentir alegre, pero es importante en qué momento yo me siento alegre y ante qué me siento alegre. Yo te voy a dar el ejemplo de un velatorio. Si yo estoy en un velatorio y estoy alegre, suena algo poco como lugar apropiado para que se dé esa emoción. Claro. ¿Sí? O la tristeza ante la pérdida de una lapicera. ¿Cuánto me puede durar esa tristeza? ¿Una hora? ¿Un día? ¿Una semana? ¿Cuándo empieza a ser esa tristeza poco saludable para reconocerla y poder llevar a cabo acciones saludables para uno? Sí. ¿Y qué influencia tiene esto de la inteligencia emocional en la crianza de los niños? Mucha importancia y tiene relación. Los padres son nuestros primeros maestros, educadores en lo que es la inteligencia emocional. Nosotros, yo considero que tenemos un bagaje personal, individual, pero nuestro entorno y nuestros padres son ese entorno primario, que empiezan a influenciarnos en nuestra inteligencia emocional. Si yo tengo padres que son capaces de autoconocerse, si son capaces de autocontrolarse en esas emociones y luego empiezan a poder empatizar con lo que a mí me está pasando siendo niño y me ayudan con sus habilidades, posiblemente yo desarrolle mayor capacidad de inteligencia emocional. ¿Sí? Ahora, no nos determinan, sí nos generan influencias para con nosotros. Yo muchas veces cuando trabajo con padres y hablo de la inteligencia emocional, les suelo recomendar este fragmento que traje aquí para compartir. Es un libro que se llama Esos raros adolescentes nuevos, del escritor Luciano Lotterau, y él dice en el libro: la mayor parte del tiempo se presenta un adolescente que les cuesta expresar su malestar con palabras. Y es a nosotros, adultos, ya seamos padres o profesionales de la salud, a quienes nos compete traducir su malestar de una forma muy particular, que es soplarle las palabras, ayudarlo a identificar bien lo que siente. Si el adolescente no habla, no es porque no quiera comunicarse, sino porque no sabe identificar lo que siente y mucho menos verbalizarlo. Y por lo tanto, ese sufrimiento está más expresado mediante comportamientos impulsivos que puesto en palabras. Es la gran diferencia, volvemos a este concepto de emoción y la capacidad de autocontrol de uno mismo. Muy lindo. Y en relación a esto que citabas de este autor, también me habías comentado de Aristóteles algo. Bueno, yo muchas veces suelo dejar un ejercicio y un desafío. Me puedo dejar de tarea para el hogar. Tarea para el hogar. Dice: cualquiera puede enfadarse, eso es algo muy sencillo,
Pero enfadarse con la persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y del modo correcto, eso ya así no resulta tan sencillo. Así que aprendamos a poder identificar estas cuestiones. Claro. Y en lo académico, ¿cómo harías esta correlación? O sea, en la crianza y en lo académico, ¿cómo influiría la inteligencia emocional, iba a decir artificial, la inteligencia emocional en lo académico cuando ya somos más grandes? Si nosotros empezamos a reconocer nuestras emociones, ¿sí? Podemos plantearnos y sentarnos enfrente a un examen de otra forma, ¿sí? Antes se creía que solo que lo que importaba era el coeficiente intelectual. A más coeficiente intelectual, mejor rendimiento. Hoy ese paradigma se repiensa y dice, ok, el coeficiente intelectual es importante, pero también lo que es importante es la inteligencia emocional. No solo basta con que ese chico aprenda, sino qué emoción está unido a ese aprendizaje. Posiblemente los recuerdos, la memoria, tiene mucha relación con las emociones. Vos seguramente recordás cosas que tuvieron un gran impacto emocional. Recordás por ahí un gran evento de tu vida que te produjo felicidad y a una mayor escala. Porque hubo un montón de veces que estuviste feliz, pero hay uno que tuvo un poquito más de felicidad y es más fácil de evocar. Y está relacionado con el aprendizaje, con la escuela. Si yo voy a la escuela y tengo un ambiente que me desarrolla lo que es la inteligencia emocional y me ayuda a mí a regular mis emociones para lo que es el aprendizaje, posiblemente desarrolle mayores cualidades para aprender. ¿Sí? Claro. Ahora yo lo veo mucho en pacientes, yo trabajo con adultos jóvenes que están en la universidad, le tienen que tomar un examen. ¿Ok? ¿Cómo gestionan ellos sus emociones? Uy, Fede, tengo ansiedad ante el examen. Bien, autoconocimiento, reconoce qué emoción estás sintiendo. ¿Y cómo la gestionas? No, me quedo rumiando que no soy capaz, que no me va a salir, que soy mala o malo para el estudio. Listo, ahí pierde el control de esa emoción. Su emoción se apoderó de sí misma y no logra rendir y adquirir ese conocimiento necesario. ¿Sí? Muchas veces tendemos a demonizar lo que es el error y la inteligencia emocional muchas veces se aprende a través de las experiencias de los errores. Una vez que yo tengo una experiencia emocional, intento regularla, me sale mejor o peor, aprendí algo en el mejor de los casos y prosigo. Lo mismo pasa en el estudio. ¿Sí? Si me va mal un examen, ¿soy el peor? No. Si tengo la capacidad de gestionar mis emociones, entenderé que parte del error es parte del aprendizaje y me presentaré de otra forma, entendiendo que un examen no se mide solamente por lo que yo sé teóricamente, sino de cómo yo pude gestionar mis emociones. Mi paciente le digo algo que muchas veces a ellos, que es disfrutar del examen. No me interesa si aprueban o no. Si aprueban o no, es el coeficiente intelectual, la capacidad de estudio de otras áreas. Ahora, si él disfrutó de ese examen, aprende más. Aprende sobre lo que están tomando, claro. Aprende sobre sí mismo, se pudo regular. Y eso para mí es lo más interesante. Sí, o por ahí muchas veces uno ve que hay alumnos que durante las clases así que uno conversa y saben mucho del tema y después cuando llega el momento del examen no les va tan bien como uno creería que les va a ir, digamos. Tal vez tenga que ver con esto que vos nos estás contando. Totalmente, digo, cómo manejó sus emociones. Sus miedos le ganaron, tal vez el otro sabía menos, pero tenía mucha más gestión emocional. ¿Y en lo laboral cómo lo relacionás? Y ahí, bueno, hoy estuvimos hablando mucho del cambio de paradigma previamente, y también hubo un cambio de paradigma. Antes era coeficiente intelectual, lo que se buscaba en las empresas, que el que más sabe de eso. Hoy por hoy el conocimiento es mucho más comunitario, se comparte, entonces lo que se busca son personas que sean líderes, personas que tengan el cuarto pilar, que es la habilidad social, para poder gestionar ese grupo de personas. ¿Sí? Yo no necesito ahora solamente saber, necesito un coeficiente intelectual alto, sí, pero también necesito tener la capacidad de que si el otro sabe más que yo, no me afecte emocionalmente. ¿Sí? Si hay alguien que necesita ayuda, poder prestarle mis habilidades para que ese grupo o esa persona pueda desarrollar su potencial. Y eso es hoy por hoy lo que mayormente se busca en las empresas y en los equipos. Claro. ¿Sí? También tiene una repercusión directa hasta con los profesionales.
Hoy por hoy, si encontramos profesionales que tienen gran capacidad emocional, van a tener un mejor rendimiento a nivel laboral, ya sea para con un paciente. Si yo soy capaz de reconocer como profesional qué emociones me pasan a mí a la hora de atender un paciente, si soy capaz de gestionar esas habilidades y luego soy capaz de ir hacia el paciente a ver qué le está pasando, yo creo que influye a todas las disciplinas. Sí, es algo que nos influye a todos, inclusive, bueno, a todos los adultos. Y por eso te quería preguntar también, por último, ¿qué pautas podríamos darle a la gente que está escuchando, a los padres o a docentes, en este sentido que tratan con niños, ¿no? En relación a la inteligencia emocional. Primero, entender que es una capacidad que se va a desarrollar. Es como un músculo. O necesitamos ejercitarla, necesitamos de vivencias, necesitamos de personas que nos acompañen en ese aprendizaje, que no nos juzguen. Entonces, para los padres, como yo les digo, no juzguen a sus hijos, no etiqueten a sus hijos. Él es el que se enoja, sino es el que está vivenciando esta emoción y que está aprendiendo, en el mejor de los casos, a regularla. Entonces, no etiquetar, no juzgar. Otra habilidad es tener paciencia para con ellos, ¿sí? Entender que también nosotros debemos aprender como adultos de lo que está pasando el niño. Entonces tal vez ese niño nos demuestra falencias en nosotros que tenemos que aprender a tolerar y utilizar como aprendizaje. Otra gran habilidad es vocabulario, desarrollar vocabulario emocional. Eso hoy por hoy se ve mucho, hay mucha información, hay un semáforo que tal vez lo has conocido de las emociones, ahí es algo muy rudimentario, pero que nos explica que hay que parar cuando está el semáforo en rojo, hay que pensar cuando está el semáforo en amarillo y avanzar cuando ya estemos con el semáforo en verde. Pero hace poco en una clase una paciente me decía, una alumna me decía, Fede, a mí me pusieron frente al semáforo pero no me lo explicaron. Entonces, solamente dar la herramienta sin la compañía no es ayuda en sí misma. Es un folleto nada más. Claro. Así que yo digo, aprendamos, compartamos ese saber y acompañemos al otro a lo largo del tiempo. Y está bueno que también esta información llegue a las escuelas, ¿no? Como para poder, que los niños desde pequeños puedan desarrollar esta inteligencia y poder aplicarlo con los compañeros o con los profesores. Totalmente. En la escuela se da algo lo social. Si yo soy capaz de empezar a mediar y negociar conmigo mismo primero y con los pares, es un gran paso. ¿Sí? Porque los chicos están expuestos a muchas vivencias. Entonces, ¿cómo, no sé, me roban la lapicera? ¿Cómo reacciono? Primero, ¿qué emoción tengo? ¿Cómo reacciono? ¿Pido ayuda, no pido ayuda? ¿Cómo se siente el otro? El adulto responsable, el docente, ¿ayuda a mediar esa situación o deja que los chicos se arreglen solos? Para mí es muy importante que también vaya a la escuela este conocimiento de la inteligencia emocional. Hasta para prevenir lo que es el bullying, por ejemplo. Es importante. Bueno, muchas gracias por venir. Nos vemos la próxima. Gracias a vos por invitarme. Fue un placer. Hasta pronto.